Señor, te damos las gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos, gracias por esta familia, gracias por One Life Church, gracias Señor por todo lo que estás haciendo en este tiempo, Señor, gracias por tus promesas, te pedimos Espíritu Santo que te manifiestes en este lugar, que empieces a llenar este lugar, que cada palabra que salga de mi boca venga envuelta en tu Espíritu, Señor, y que sea tu propósito, Señor, el que se cumpla aquí sobre todas las cosas, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Hoy les voy a hablar un poquitico de lo que he estado viviendo en estos meses de cuarentena, lo que hemos vivido mi esposa y yo con la nueva bebé. Pero antes de eso, sentí que tenía que compartir algo corto, como una pequeña introducción, porque siento que lo que voy a decir no va a tener nada de sentido si no hablamos de estas cosas primero. Quiero compartirle 4 máximas que todo creyente debe de tener como fundación de su fe. Son 4 máximas que sin eso nuestra fe tambalea y sin eso lo que voy a compartir no va a hacer sentido. Entonces por eso quiero compartirlo de esa manera. La número 1, Dios es bueno. ¿Ok? No sé si se lo han dicho, Dios es bueno. ¿Ok? No hay nada que esté sucediendo que nosotros, no hay nada malo que esté sucediendo que nosotros se lo podemos atribuir a Dios, ¿ok? Y no nos podemos dar el lujo de creer en una teología que nos diga que Dios no siempre es bueno, ¿ok? Y no nos podemos dar el lujo de creer algo sobre nosotros mismos que no sea lo que Dios cree de nosotros, ¿ok? ¿Sí me escucharon? No nos podemos dar el lujo de creer algo sobre nosotros mismos que no es lo que Dios cree sobre nosotros. ¿Ok? Máxima número 2. Nada es imposible. ¿Ok? Nada es imposible. No nos podemos poner limitantes a lo que creemos que podemos o lo que creemos que no podemos lograr. Nada es imposible. Dios no tiene límites y no podemos limitarlo. Número 3. Todo lo que necesitamos y vayamos a necesitar ya fue pagado en la cruz. ¿Ok? Todo lo que necesitamos y vayamos a necesitar ya fue pagado en la cruz. ¿Qué significa eso? En el camino de Dios, en el Evangelio, como lo quieran poner, hay que tomar riesgos. Y los riesgos no son necesariamente acá dentro de la iglesia, sino afuera. ¿Ok? Pero si todo lo que necesitamos, si todo lo que vamos a necesitar ya fue pagado, tenemos permiso a tomar esos riesgos. Porque no importa qué situación vamos a estar viviendo, lo que necesitamos ya fue pagado en la cruz. ¿Ok? Y número 4, somos significantes. Número 4, somos significantes. ¿Ok? Dios siempre va a cuidar, proteger y proveer. ¿Ok? Le importamos a Dios. ¿Ok? La diferencia entre los creyentes sobre lo cual esto es una realidad y los que no, lo que esto no es una realidad es que mientras algunos sueñan con sobrevivir lo que están viviendo, con simplemente sobrevivir las circunstancias que tenemos, otros están soñando con el propósito que Dios diseñó para nosotros. ¿Ok? Lo voy a repetir. La diferencia en creer estas 4 máximas y no es que unos, los que no están creyendo en esto, sueñan con cómo sobrevivir. Simplemente cómo pasar la situación difícil. ¿Qué tengo que hacer para aguantar? Mientras el otro está pensando y soñando en el sueño y en el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Ok? Soñar y creer y pensar en nuestros propios planes realmente es creer y soñar en cómo sobrevivir lo que se está viviendo, porque estás soñando en cómo hacer lo que estás viviendo más apacible, más suave, más cómodo. ¿Sí entienden? Estás soñando es en lo tuyo. Cuando tú estás soñando en lo tuyo, estás soñando cómo hacer tu estadía en esta tierra lo más cómoda posible hasta que llegue tu fecha de expiración. ¿Ok? Nuestro comportamiento y nuestras decisiones siempre van a estar basadas en lo que creemos de Dios.
y lo que creemos de Dios en nosotros. ¿Ok? Por eso es que es importante esta pequeña... ¿Cómo? Ok. Lo que nuestro comportamiento y nuestras decisiones siempre van a estar basadas en lo que creemos de Dios y lo que creemos de Dios en nosotros. ¿Ok? Por eso es que las 4 máximas, las voy a repetir una por una rapidito, son importantes. 1, Dios es bueno. 2, nada es imposible. 3, todo lo que necesitamos y vayamos a necesitar ya fue comprado en la cruz. Y 4, somos significantes. ¿Ok? Si queremos ver la iglesia moverse en poder, si queremos que esas 4 máximas sea una realidad en nuestra vida, tenemos que dejar de aprender de Dios, de Jesús, y empezar a conocerlo. Eso fue el dilema que vivieron los israelitas cuando salieron de Egipto. Dios les hizo una oferta: caminen conmigo desde cerca, y ellos, por miedo, rechazaron esa oferta y le dijeron a Moisés: ve tú y nos cuentas tú de él. Entonces, Moisés era el que pasaba con tiempo de él. Moisés es el que la Biblia dice que conoció sus caminos, mientras ellos sabían de Dios a través de Moisés. No tenían acceso directo porque rechazaron esa oferta. Y la historia de los israelitas siempre fue un tiempo bueno, un tiempo malo. Un tiempo bueno, un tiempo malo. Fue un ciclo sin fin, porque ellos sabían de Dios, pero no lo conocían. Sabían lo que Dios quería, pero no conocían su corazón. Entonces, ya que el trabajo no está tanto adentro de la iglesia, sino como lo está afuera, la única manera de que podamos marcar una diferencia en la sociedad es conociéndolo a Él y no conocer de Él. Porque cada revelación del carácter de Jesús, cada revelación de Dios, es una invitación a tener un encuentro más cercano con Él. ¿Ok? Lo voy a decir a este lado. Cada revelación del carácter y el corazón de Jesús es una invitación a tener un encuentro más cercano con Él. Amén. Ok. Entonces, cada revelación de Dios también es un llamado a la acción. Porque Dios, cuando inicia la fe, se trata más de identidad. ¿Quién es Dios y quién es Dios en mí? ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Ok? Se trata de identidad, pero después de un tiempo, esa fe se tiene que convertir en acción, porque Dios no va a revelarte su carácter y no va a revelarte quién eres tú para que se tome una siesta. No es para que se quede uno sentado. Dios no te va a revelar cuál es tu propósito, Dios no te va a revelar cuál es tu misión, Dios no te va a revelar cuál es su carácter y su deseo para ti, para que nos quedemos dormidos. ¿Ok? Entonces, pero este tiempo, la cuarentena, la pandemia, todo lo que ha sucedido ha hecho las cosas un poquitico más difíciles. No nada más afuera, sino internamente, en nosotros mismos. Y eso es un poquito de lo que voy a hablar. Cuando estaba empezando la pandemia, la cuarentena, ¿no? La cuarentena, como se diga, mi esposa tenía 7 meses de embarazo. Nosotros decidimos tomarnos un break del servicio aquí en One Life para enfocarnos en el embarazo, enfocarnos en la bebé. En eso cae la cuarentena y eso se alargó, se alargó, se alargó. Todos nos llenamos de temor, todos nos llenamos de miedo, todos que dejamos de querer salir a la calle, todos el tema del social distancing, del distanciamiento social, nos alejó los unos de los otros. No hay abrazos, no hay comunicación cara a cara, sino por teléfono. Y poco a poco se fue muriendo la comunicación por teléfono, poco a poco se fue muriendo la intimidad entre hermanos, entre parejas, entre todos, porque nos llenaron la cabeza de temores y de miedos que empezaron a tomar las decisiones por nosotros, en vez de nosotros tomar las decisiones basado en lo que creemos de Dios, ¿no? Y en mi caso personal, que es lo que les quería compartir, los últimos meses de embarazo yo estaba muy ansioso, tanto por el tema de la cuarentena como por el tema del embarazo, primera vez que voy a ser papá.
Son muchas cosas que le pasan a uno por la cabeza. Estoy seguro que todos los que son padres y madres saben que eso viene con un montón de ansiedad, un montón de inseguridades. Voy a poder ser buen papá, voy a poder ser el papá que Dios quiere que yo sea, voy a poder darle amor incondicional, voy a poder proveer. Son preguntas que uno se hace y encima tengo que preocuparme por la pandemia, porque si hago algo se enferma, si hago algo se enferma mi esposa, si mi esposa está embarazada y se enferma no puede recibir medicamentos, no puede recibir tratamiento, porque si no le hace daño a la bebé, y una y otra cosa, y mi esposa también tenía sus temores, mi esposa también tenía sus preocupaciones, igualitas a las mías, y eso creó tensión, ¿no? Y esa tensión creó discusiones, creó peleas, cosas que por la misma situación y el estrés no se estaban resolviendo. No, son situaciones que por más que hemos aprendido, por más que hemos pasado por un proceso de sanidad, se nos olvida que hay que resolverlas al momento. Y se van acumulando, y llegó la bebé. Y la bebé es una bola de gozo, que uno se quiere comer con sal y pimienta. Es algo espectacular. Y eso nos trajo demasiada alegría, demasiado gozo, pero esta es la realidad. Ni el gozo de un hijo dura igual que el gozo de Jesús. Amén. Si te estás alejando de Jesús, tu familia no lo va a suplir. ¿Ok? Y llegó un momento donde llegó el tiempo de resolver los problemas. Y el momento de resolver los problemas empieza con decir dónde estoy parado yo. ¿Ok? ¿Dónde estoy parado? Entonces, sé que esto es un tema un poco sensible, pero quiero decirles que esto no es algo que yo les estoy hablando por hablar, sino que fue parte de una confrontación que Dios me dio para encaminarme de vuelta, que quiero compartirles, que Dios me puso en el corazón compartirles. Entonces, estas son las preguntas que Dios me inspiró a hacerme a mí mismo. No es que las preguntas que voy a hacer son mis juicios, ni que yo estoy asumiendo algo. Esto es algo vivido mío. Esto es algo que Dios utilizó para mí. Entonces, ¿cuántos no estábamos buscando la excusa perfecta para aislarnos y la encontramos en la pandemia? ¿Cuántos no estábamos esperando llenarnos de los argumentos necesarios para alejarnos de quienes queríamos alejarnos, pero no teníamos excusa antes de la pandemia? ¿Cuántos no buscamos los argumentos correctos y necesarios para abandonar compromisos que teníamos y las encontramos en la pandemia? ¿Cuántos nos aprovechamos de la situación para ensimismarnos y enfocarnos en nuestras metas, nuestros planes egoístas? ¿Cuántos nos aprovechamos de esta situación para conseguir los argumentos necesarios para alejarnos de nuestras parejas? El estrés, las finanzas. ¿Cuántos nos aprovechamos de este tiempo para enfocarnos en lo que queríamos y creíamos que realmente necesitábamos? ¿Cuántos aprovechamos este tiempo para empezar a creer en lo que queremos y no en lo que dice la palabra? ¿Cuántos nos enfocamos en nosotros mismos, en nosotros estar bien, y se nos olvidó nuestra comunidad? ¿Cuánto nos enfocamos tanto y nos ensimismamos tantos en nosotros mismos que se nos olvidó que le servimos a Dios? ¿Cuánto nos ensimismamos tanto que se nos olvidó que el servicio a Dios es para llegarle a otros y no para uno ser beneficiado? La historia de Salomón dice que cuando la reina de Sheba llegó a Israel a visitar a Salomón, le dijo a Salomón que él fue bendecido por el amor que Dios le tiene a todo su pueblo. Salomón no era la persona más sabia porque a Dios le plació que él sea sabio y ya. Salomón era la persona más sabia de la historia porque amaba a su pueblo. ¿A cuánto se nos olvidó que lo que Dios nos ha dado no es para nosotros, sino lo que tenemos a nuestro alrededor? Fue una confrontación fuerte en la que tuvimos que llegar me refiero a mí y a Dios, a un punto donde yo dije, no puedo esconderme de lo que hay en mi corazón.
¿Ok? No puedo esconderme de lo que hay en mi corazón. Y yo no lo puedo sacar. Yo no lo puedo sacar. Eso solamente lo puede hacer Él. ¿Ok? No sé si se lo han dicho antes. Eso solamente lo puede hacer Él. Después de un tiempo, cuando digo un tiempo, unos cuantos días, porque algo así no es algo que se puede resolver rápido, porque resolver rápido es simplemente ponerle una curita y olvidarse del problema, sino procesarlo. Tuve un encuentro con Dios y como les estaba diciendo al principio, todo encuentro, toda revelación de Dios es una invitación a un encuentro más cercano. ¿Ok? Y en ese encuentro, después de las quejas, después del desánimo, sentí al Espíritu Santo empezar a hablarme y a confortarme, a abrazarme después de una confrontación, a decirme, yo tengo planes para ti que tú no puedes ver. Yo tengo propósitos para ti que en esta situación, en estas peleas, en estas dificultades con tu familia, no puedes ver. Y yo en las quejas, en el desánimo, le decía, no siento que estás conmigo. Pero hay una gran diferencia en Dios estar contigo sin estar con tus planes. Dios puede estar contigo, pero no tiene que estar con tus planes. Dios puede estar contigo, pero no tiene por qué estar con tus planes. Dios igual está contigo. Voy a decir algo que lo voy a repetir luego otra vez. Nosotros no podemos determinar si Dios está con nosotros por nuestras circunstancias. ¿Ok? Nosotros no podemos determinar si Dios está con nosotros basado en nuestras circunstancias. ¿Ok? Y Dios me continúa hablando. Los planes que yo tengo para ti son especiales. ¿Ok? Los planes que Dios tiene para One Life son especiales. Los planes que Dios tiene para esta iglesia son especiales. Los planes que Dios tiene para la gente que hace parte de esta iglesia son especiales. Pero Dios no va a permitir que pasen 50, 60, 40 años y miremos hacia atrás y que pensamos que fuimos nosotros mismos. ¿Ok? Porque cuando Dios tiene un plan tan especial, Él quiere que tú sepas por el resto de tu vida que fue Él. ¿Ok? Él quiere que tú sepas que fue Él. ¿Ok? Es un plan tan especial que Él ha preparado el terreno como lo necesita, que para que cuando venga el milagro, cuando venga el resultado, cuando venga la cosecha, tú sepas que fue Él. Si Él preparó el terreno de una forma y las circunstancias no sientes que están a tu favor o está asistiendo resistencia, eso no significa que Dios no está contigo y que la promesa no está. ¿Ok? Todo depende de qué creemos de Dios y de qué creemos de Dios en nosotros. Amén. Ok. Lo que viene para One Life es especial. ¿Ok? Pero Dios no lo va a hacer como ninguno de nosotros creíamos que lo iba a hacer. Dios no lo va a hacer como lo teníamos planeado. Dios no lo va a hacer como nos lo habíamos imaginado. Dios no lo va a hacer con quienes habíamos pensado que lo iba a hacer. Y Dios no lo va a hacer con como creíamos que teníamos que hacerlo. Dios lo va a hacer como Él lo diseñó. Y si Él tiene que intervenir para que se dé de esa manera, Él lo va a hacer. ¿Ok? Yo quiero que me acompañen a Jueces 6, a la historia de Gedeón. No vamos a leerlo todo porque es muy largo, sino que vamos a hacer un corto resumen. La preámbula de eso es: Israel estaba viviendo bajo la opresión de Madián. ¿Ok? Y Dios escogió a un hombre. Un solo hombre, se llamaba Gedeón, para liberar a su pueblo. ¿Ok? Gedeón, ahorita lo van a leer, no tenía una buena identidad. ¿Ok? Él no creía las cosas que hablamos al principio.
No creía que Dios era bueno y no creía en que Dios decía que Él era. ¿Ok? Vamos a leer Jueces 6:11. Entonces, el ángel del Señor fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, que pertenecía a Joás el Abieserita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y se le apareció el ángel del Señor y le dijo: el Señor está contigo, oh valiente guerrero. Y Gedeón le respondió: oh Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Escucharon bien? Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, desamparado y ¿dónde está que nos han contado diciendo: nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Escucharon? No podemos decir si Dios está con nosotros o no basado en nuestras circunstancias. El Señor lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Ok? Punto número 1. Lo que acabo de decir, tus circunstancias no pueden determinar si Dios está contigo. Él se quejó: si tú estuvieras conmigo, ¿por qué nos pasó esto? ¿No le suena un poco parecido? Si tú estás conmigo, ¿por qué vino la pandemia? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué estoy teniendo problemas con mi esposa? ¿Por qué estoy teniendo problemas con la iglesia? ¿Por qué la gente se va? ¿Por qué la gente no viene? ¿Por qué las cosas están así? Si tú estás conmigo, ¿por qué nos está sucediendo esto? Punto número 2. Quiero que veamos cómo Dios le dice a él y lo ve a él como un valiente guerrero. Le dice: Gedeón, oh valiente guerrero. ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? Le dice: yo soy el más chiquito de la casa de mi padre. Y él aclara que él es parte de la tribu de Manasés, porque la tribu de Manasés era la más chiquita y la más insignificante en el pueblo de Israel. Él se veía como un hombre chiquito, como alguien incapaz, mientras Dios lo veía como un valiente guerrero. Si queremos ver un cambio en el mundo, no nos podemos dar el lujo de creer algo sobre nosotros que no es lo que Dios cree de nosotros. No vamos a ver una diferencia y un cambio si seguimos creyendo sobre nosotros mismos lo que no es lo que Dios cree de nosotros mismos. ¿Ok? Y Gedeón no pudo hacer nada hasta que empezó a creerle a Dios lo que Dios dijo sobre él mismo. Gedeón era un simple hombre que se escondía de los madianitas para que no le robaran su comida, hasta que empezó a creer lo que Dios dijo sobre él. En el momento que él empezó a creer lo que Dios dijo sobre él, cambió el mundo, cambió la historia de todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Vamos a seguir. Cuando llegó el momento de ir a la batalla, Gedeón logra reunir a 32,000 guerreros hechos de 4 tribus. ¿Ok? Y Dios los manda. Sucedieron unas cosas en el intermedio, pero como les dije, vamos a dar un resumen porque los capítulos son largos. Y caemos en Jueces 7, Jueces 7:1. Eso ya él había reunido los 32,000 hombres. ¿Ok? Ya estaba listo para ir a la batalla contra los madianitas. Y dice: Jerobaal, es decir, Gedeón, se levantó muy de mañana con todo el pueblo que estaba con él y acamparon junto al manantial de Arod. El campamento de los madianitas estaba al norte del suyo,
cerca de la colina de Moré, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se jacte contra mí diciendo: mi propia mano me ha librado. ¿Sí lo escucharon? No sea que el pueblo de Israel se jacte contra mí y diga que se libraron. ¿Ok? Lo que Dios quiere hacer es tan especial que no va a permitir que tú creas que fuiste tú. Lo que Dios va a hacer en One Life es tan especial que no va a permitir que como iglesia creamos que fuimos nosotros mismos. Lo que Dios va a hacer en Miami va a ser tan especial que no va a permitir que creamos que fuimos nosotros mismos. ¿Ok? Lo que Dios va a hacer en este país, Él no va a permitir que creamos que fuimos nosotros mismos. ¿Ok? Versículo 3. Ahora pues, pregona a oídos del pueblo y di: quien tema y tiemble, que se vuelva. Los que tenían miedo. Entonces Gedeón los probó, y se volvieron 22,000 de ellos, y se quedaron 10,000. Pero el Señor dijo a Gedeón: el pueblo aún es demasiado numeroso. Hazlos descender a las aguas, y allí te los probaré. Del que yo te digo, este irá contigo, ese irá contigo. Pero de cualquiera que yo te diga, este no irá contigo, el tal no irá. Dios decide quiénes se quedan y quiénes se van. Dios decide quiénes son parte y quiénes no son parte. ¿Ok? Entonces hizo descender el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: a todo el que lama el agua con su lengua como lame el perro, lo pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que doble sus rodillas para beber. El número de los hombres de los que lamieron el agua, llevándolo a su boca con la mano, fueron de 300. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, los libraré y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto del pueblo que se vaya cada uno a su lugar. Dios lo va a hacer con los 300 de 32,000. ¿Ok? Dios lo va a hacer a su manera. Primero, Dios apartó a los cobardes, porque para la batalla no podemos contar con cobardes. Es preferible 300 valientes que 32,000 cobardes. Con 32,000 cobardes no vamos a lograr nada. Si ya todo fue pagado en la cruz y si nada es imposible, podemos tomar el riesgo con 300 valientes. ¿Ok? Si todo fue pagado en la cruz y nada es imposible, podemos tomar el riesgo con 300 valientes. ¿Ok? No son los 300 valientes, sino Dios. Es así. Dios lo hizo con menos del 1% del ejército. ¿Se recuerdan que les había dicho? Nuestros comportamientos y nuestras decisiones están basadas en lo que creemos de Dios y en lo que creemos de Dios en nosotros. Primero apartó a los cobardes, luego apartó a los que perdieron su identidad. ¿Ok? Él escogió los que trajeron el agua a su boca, no a los que se arrodillaron. El que se arrodilla es porque está derrotado. ¿Ok? No pueden ir a la batalla con 10,000 personas que están derrotados, que perdieron su identidad. Se tiene que ir a la batalla con los que siguen parados. ¿Ok? Puede sonar como una señal, pero yo creo que es mucho más profundo de eso, que lleguen 10,000 personas al mar y 300 de ellas no se agachen, sino que traigan el agua a su boca y que los otros 9,700 se arrodillen. Porque el arrodillarse es una señal de alguien que está derrotado. El único momento en el que nosotros nos arrodillamos es ante Cristo, para adorarlo, no porque estamos derrotados, porque Dios es Padre, no un esclavizante.
¿Lo entendieron? Dios es Padre, no un esclavizante. Nosotros nos arrodillamos ante Cristo para adorarlo, no porque estamos derrotados. ¿Ok? Nosotros no llegamos por primera vez a Cristo a arrodillarnos simplemente porque estábamos derrotados, sino porque necesitábamos a un Dios que adorar y un Padre que nos amara. ¿Ok? No podemos contar con 10.000 personas derrotadas que perdieron su identidad para ir a la batalla. No podemos contar con ellos. ¿Ok? Dios lo va a hacer a su manera. Pero esas personas que apartó, Dios también tiene un propósito con ellos. No los apartó porque Dios no aparta a la gente sin ocuparse de ellos. Pero yo quiero que piensen un poquito lo que estaban diciendo esos dos grupos. Los 22.000 cobardes y los 9.700 derrotados. Yo me imagino que los 22.000 cobardes dijeron, uno, menos mal que me salí. Menos mal que me fui, porque si con 32 nos iban a matar, con 10.000 los van a acabar. Vaya, vaya, se acabó. ¿Ok? Y yo me imagino que los derrotados, los que perdieron su identidad, dirán, esta gente son unos locos. Estos son unos locos, no saben lo que están haciendo. ¿Por qué van a ir a pelear? Estamos cómodos, estamos en una circunstancia mala, pero mejor nos quedamos así. ¿Para qué tomar el riesgo si aquí estamos bien? Aquí estamos tranquilos, no hace falta tomar el riesgo. Pero les digo algo, Dios va a utilizar el testimonio de lo que está haciendo en tu vida, en la iglesia, en la ciudad, en el país, para ministrar a aquellos que Él apartó. ¿Ok? Porque ellos van a dejar de temer y van a dejar de verse como derrotados cuando vean a los 300 vencedores. ¿Ok? Él no los está apartando sin propósito. Él los está apartando para que ustedes vean su mano, para que ustedes vean que es Él, que Él cumple su palabra, que Él no será derrotado, que las puertas del Hades no van a poder prevalecer con la roca en la que fue construida la iglesia. ¿Ok? Gedeón dividió a los 300 en escuadrones de 100 y se enfrentaron a los madianitas, que por cierto se habían juntado con los amalequitas y los hijos del oriente. Y creo que le di miedo. Perdón. Gedeón dividió a los 300 hombres en escuadrones de 100 y se enfrentaron a los madianitas, que se habían juntado con los amalequitas y los hijos del oriente. En palabras coloquiales, se juntaron todos los males para terminar de oprimir y destruir al pueblo de Dios. Se quisieron juntar todos los males para decir, acabamos con ellos. Vamos a separar a la iglesia, vamos a separar a las familias, vamos a separar a la comunidad. Vamos a meterle droga, vamos a meterle pornografía, vamos a meterle todos los males que se puedan juntar para acabar con el pueblo de Dios. Pero las puertas del Hades no van a prevalecer con la roca en la que fue construida la iglesia. ¿Ok? No va a prevalecer. Dios lo escogió de esta manera. Dios preparó el terreno para que veas el milagro y no te olvides de que fue Él. ¿Ok? Nosotros no peleamos por una victoria. Esa es la única diferencia entre nosotros y Gedeón y el pueblo de Israel. Todo lo que necesitamos ya fue pagado en la cruz. La victoria ya fue pagada en la cruz. Ya Jesús ganó. Ya Jesús ganó. Nosotros no peleamos por una victoria. ¿Ok? Porque la victoria fue en la cruz. Nosotros podemos recibir resistencia a lo que queremos hacer, pero lo único que puede hacer Satanás para tener poder sobre ti es hacerte creer que la victoria ya no está. Lo único que Satanás puede hacer para tener poder sobre ti es hacerte creer que Jesús ya no tiene la victoria. ¿Ok? Porque si Jesús tiene la victoria, Él no te puede tocar. Él no te puede influenciar. Él no se te puede acercar. Él no tiene poder. O sea, Satanás no es un opuesto a Dios en los que ellos están batallando. Satanás es algo mínimo comparado con el poder inmenso de Dios y ya fue derrotado.
¿Ok? Nosotros peleamos para imponer la victoria que ya existe. Lo que pasa como en toda guerra, cuando se pierde la guerra, hay aquellos que resisten, que no quieren aceptar su derrota. Nuestra batalla no es por la victoria, es porque tenemos que imponerle al enemigo que nos está resistiendo. ¿Ok? Esa es la única diferencia entre nosotros y esta historia de Gedeón. Dios ya ganó, ya tenemos la victoria. Y nada que se pueda juntar para oprimir y destruir la iglesia va a poder. No se puede porque ya Jesús ganó. Nosotros simplemente tenemos que imponer la victoria de Jesús contra cualquier tipo de resistencia.